vaya que podría sonar como un tema muy complejo. A ver, la Cámara de Diputados ya tiene en su poder esta iniciativa del gobierno federal para una reforma constitucional en materia de energía eléctrica que pueda fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo con el discurso del gobierno federal, que lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones, pues se tiene como propósito el que no falte la energía eléctrica, el que se tenga acceso a precios más justos para los ciudadanos. Ese es el discurso oficial, por supuesto, pero a ver, se nos ha reiterado en lo que va de este sexenio que no estamos pagando más por la luz, pero la realidad es que usted lo ve en su recibo. De pronto sí se ha incrementado el costo de la energía, de la tarifa en la energía eléctrica. Este es el tema que hoy pongo sobre la mesa. ¿Cuál es el futuro de las energías en nuestro país, sobre todo de la Comisión Federal de Electricidad? Y le doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué opinan sobre este tema? Gracias, Magda. Has dejado preguntas muy importantes en tu charla con los especialistas que hemos tenido. No he escuchado un solo especialista a lo largo de esta mañana, sí, que hable bien de esta reforma que propone el gobierno federal y que ya está en manos de los diputados, ¿sí? Ya hay varias preguntas. Primero de ellos, la primera pregunta, y que lo decía Magda hace unos minutos, es ¿en qué beneficia a los mexicanos? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿sí? ¿Va a pasar en el Congreso? ¿Tienen la mayoría calificada? ¿Sí? Para poder darle adelante este asunto. Hay que recordar que el gobierno federal, Víctor, tiene 3 próximas modificaciones constitucionales. Una de estas es la modificación a la industria eléctrica, que aunque implica hidrocarburos y básicamente energía en general. La segunda de ellas es la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y una tercera que es la modificación de la reforma del Estado, ¿no? La modificación del INE y todo lo que se ha manifestado. Son modificaciones constitucionales que requieren por lo menos, sí, de una mayoría calificada, es decir, 3/4 partes del Congreso para que sea aprobado, ¿sí? Y hay quienes dicen, bueno, ya lo decíamos hace un rato con el experto, el PRI puede jugar ese fiel de la balanza, ¿sí? Darle a Morena y a sus aliados, el Partido Verde y el PT, darle los votos necesarios para que pase esta reforma, sí, y las otras constitucionales. Hay que recordar que de los 500 diputados se requieren 334 diputados para poder modificar la Constitución. Y actualmente Morena y sus aliados tienen 279, es decir, requieren del PRI sí o sí para poder modificar la Constitución. Pero, a ver, híjole, Víctor, es que a veces los jóvenes no se acuerdan. Seguramente tú nos ayudarás a recordar qué tan buen administrador ha sido el Estado a través del tiempo, sí, a través de los años, con Luis Echeverría, con López Portillo, en aquel entonces 1000 empresas paraestatales, sí, que tenían un alto costo para los mexicanos porque los políticos son pésimos administradores, sí, y está clara la diferencia, Víctor, sí, los empresarios... En la década de los 70, sí, finales del sexenio de José López Portillo, ya se contabilizaban entre 1,200 empresas paraestatales, que todas eran un fracaso. Hacíamos bicicletas, hacíamos calcetines, hacíamos de todo. Pues ahí vamos. Y en todas estaban quebradas y todas nada más sirvieron para generar ahí fortunas entre los políticos que llegaban a estos puestos y para repartir puestos y seguir manteniendo una burocracia ahí completamente improductiva. Pero detrás de eso, Raúl, mira, es cierto lo que bien dices hace un momento. No hemos escuchado realmente a un conocedor que hable bien de lo que puede generar esto, de lo bueno. Pero yo más bien me voy por el mensaje de tipo ideológico político que se vende. Finalmente estamos hablando de una de las empresas baluarte del sistema mexicano. Hay que recordar que la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, entre otras, pero fundamentalmente estas dos, fueron durante mucho tiempo el orgullo de este país y empresas que competían en el ranking de las empresas más poderosas del mundo en materia de energía. La única diferencia es que estas dos empresas no solo trabajaban con exceso de personal, sino siempre tenían pérdidas. Esa es la gran diferencia con Exxon Valdez, con las otras empresas chinas principalmente, que eran altamente productivas y con menos gente. Pero no deja de tener su mensaje ideológico, Raúl, insisto en eso. ¿Por qué? Porque el mensaje que el presidente
ha depositado, y muy, digamos, con mucha, pues digo, con esa capacidad que tiene para comunicar, porque sabemos que tiene esa facilidad, ese contacto de poder decir a la gente lo que quiere oír, es que le está devolviendo un baluarte a los mexicanos, que nos va a ir bien con ese cambio, que vamos a tener energía más barata, que vamos a ser los dueños de nuestra energía, y eso es miel en los oídos de gente que sabemos, viene de un sexenio repleto de corrupción, repleto de negocios, repleto de pérdidas. Entonces, no me dejarás mentir si te digo que ideológicamente y políticamente, pues es un logro. A ver, vamos, primero que pase, sí, de alguna forma, eso es lo que, bueno, para que se considere, sí, para que se considere qué tan caro vende su logro. amor. Exacto, pero, a ver, simplemente, y te lo preguntaba hace unos minutitos, sí, un empresario, sí, que busca utilidades, que su empresa sea productiva. Claro. Un político que busca el aplauso, busca el reconocimiento público, ¿sí? Y no le importa que se esté tirando el dinero de todos los mexicanos en una empresa improductiva como es Pemex y como es Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Por eso parece un sinsentido muchas veces de parte de todos los expertos que hemos platicado esta mañana a lo largo del día sobre esta iniciativa. ¿Por qué? Sí, porque primero hay compromisos internacionales y esto seguramente nos va a llevar a litigios, a tribunales internacionales que van a ser altamente costosos para México. Uno. Segundo, todos los litigios, todos los tribunales que han decidido sobre el tema, normalmente se ha perdido el 90% de todos los pleitos que se han iniciado con este tema y eso significa un alto costo. Ahora, lo que se propone no significa que va a ser más productiva la empresa, no significa que vamos a tener usted y yo energía más barata. Lo que se está proponiendo es que sea la Comisión Federal de Electricidad un gran monopolio, que todo lo que se produzca, todo lo que se transmita, todos los que tengan que generar energía se lo tengan que vender a esta gran empresa de monopolio. Y lamentablemente las experiencias de los monopolios en el mundo no son de buenos resultados económicos para la sociedad. Es decir, estamos otra vez dando un paso al pasado, Víctor, desde mi particular punto de vista, con estas iniciativas que van a tener a fin de cuentas un alto costo para los mexicanos al tiempo. Sí, Raúl, los monopolios, es cierto, la figura de los monopolios han sido un factor de retraso y de encarecimiento de la vida y de abuso en muchos sentidos, y vaya que México ha vivido los efectos de estos monopolios, ¿no? Que no se han sabido deshacer a tiempo, como ocurrió en Estados Unidos también en la década de los 50, cuando realmente todas esas empresas monopólicas que había en el acero, en el transporte, en el cine, se fueron desapareciendo como monopolios para poder permitir la competencia de pequeñas empresas. Es cierto, pero también es cierto, Raúl, que hay que recordar que lo que está buscando la Comisión Federal de Electricidad es quedarse con el 54% del mercado. ¿Sí? Hoy en día tiene el 38%. Quiere quedarse con el 54% del control y darle a las privadas el otro, a la iniciativa privada, el 46%. Sí, pero no es de participación. Sí, pero no es porque quiera. Es porque no puede más. No puede. Es porque no puede generar más energía. Si de alguna forma los proyectos del señor Bartlett vieran que se puede generar más, sería más. Sí, de alguna forma sería el 100%. El tema es que no se puede, no hay forma. Se tienen que modernizar las hidroeléctricas, se tienen que modificar las termoeléctricas, seguirán contaminando, pues se va a utilizar otra vez lo que ya hemos hablado, combustóleo. Entonces, se requiere mucho dinero y tampoco hay tanto dinero para poder de alguna forma generar ese círculo virtuoso. Es por eso que se seguirá aceptando la participación de privados para que sigan invirtiendo y puedan cubrir ese margen que no es menor, pero que finalmente a la Comisión le da la posibilidad de ser el predominante del mercado para que ponga las reglas de la competencia, es decir, no habrá competencia y eso tú lo sabes, lamentablemente no va a traer
beneficios directos a las personas. Al tiempo, yo estoy seguro que esto no va a estar tan fácil que pase en el Congreso de la Unión. Me parece que si hay un debate serio y los partidos políticos no ceden a los chantajes o a los beneficios que se pueden ofrecer, puede haber una discusión que sea muy productiva para los mexicanos y que de alguna forma se tomen decisiones importantes al respecto. Está planteado desde mi punto de vista un retroceso importante con esta iniciativa, un retroceso en el tiempo para los mexicanos. Ya lo veremos. Ya lo veremos, mi querido Raúl, lo vamos a ver en un momento más. Yo aquí también lo que destacaría mucho es que sí sería importante rescatar estas figuras, ¿no? Como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Centro Nacional de Energía, en fin, que la verdad pues sí son necesarias o importantes, porque no puede ser este negocio ser juez y parte, ¿no? Así y es. Además pues se necesita estos contrapesos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Se hacían contrapesos, efectivamente, eran organismos que hacían cierto contrapeso. Y bueno, el discurso que tú bien lo tocas, el tema nacionalista del presidente López Obrador, esa visión de la autonomía energética, la autonomía alimentaria, la verdad es que se oye muy bonito. ¿Sí? ¿Qué mexicano puede estar en contra de que los recursos naturales, los recursos que tiene nuestro país, sean en beneficio de los mexicanos? No hay nadie que pueda opinar en contra. Lamentablemente, la experiencia nos dice que la administración que tienen los políticos de los recursos en nuestro país han sido un desastre y lamentablemente nos podemos acercar de nueva cuenta a este asunto. Ya lo está pasando, mira, ya está pasando con lo que está sucediendo. Distribución de medicamentos, ya está el Estado metido en este proyecto. En las sucursales bancarias, ayer hablábamos de las sucursales del Banco del Bienestar, ya también el gobierno quiere hacer el banco más grande de este país. Sí, también ya se metió en el tema del aeropuerto con el Felipe Ángeles. Ya va a administrar el gas bienestar, va a administrar también aeropuerto, trenes. Los trenes. En fin, volvemos, estamos otra vez en el mismo camino de Luis Echeverría y de López Portillo, de triste historia para nuestro país. Pero bueno, así están las cosas, con ese bonito discurso, con esa palabrería que escuchamos siempre, es que los del pasado, los neoliberales, hicieron lo que quisieron, ¿sí? Querían destruir la Comisión Federal de Electricidad y desde luego, ese discurso para muchos mexicanos es doloroso darnos cuenta que hemos tenido gobiernos corruptos, tan corruptos como el que fue el de Enrique Peña Nieto, el pasado y otros, y que ahora se nos vende la esperanza de que las cosas están cambiando. Ya vamos a la mitad del camino, Víctor, a la mitad y todavía no se ven esos grandes cambios. Más triste aún ver que hablamos de gente, políticos corruptos, sexenios corruptos, y no vemos culpables en la cárcel. Ni uno. Con eso termino. No hay culpables, y fíjate que si el presidente y la fiscalía y el secretario de Gobernación dicen es que los neoliberales del pasado abusaron y aprovecharon, quisiéramos ver, ni siquiera Lozoya, que está confirmado por parte de Odebrecht que recibió $10 millones de mordida, ni siquiera él está en la cárcel. Caramba. Qué vergüenza. Nos vamos, Víctor. Te mando un saludo, Raúl. Buen inicio. Buen fin de semana. Gracias, Tenemos Víctor. trabajo por delante, pero ya vamos.